Bienvenida a nuestro tercer seminario y me alegra mucho que estén aquí y que sigamos juntos esta serie dedicada a profesionales de enfermería con formación en el extranjero. En los seminarios anteriores hablamos de temas muy importantes, pues primero del proceso de inmigración y de los caminos posibles para llegar a Alemania y después del reconocimiento profesional en Berlín y las diferentes vías hacia la autorización para ejercer la profesión. Como ya dijo Jenny Lady, para los que no pudieron asistir, pues las grabaciones ya están en YouTube. Y hoy queremos mirar otra parte del proceso, es decir, nos concentraremos en cómo llegar y empezar bien en Berlín. Es claro que cada situación es individual y puede ser muy diferente, pero hoy vamos a ordenar los temas más importantes y dar una orientación práctica. La idea es que al final de este seminario ustedes tengan una visión más clara de lo que les espera aquí al llegar en Alemania. Bueno, un comienzo en Berlín en realidad empieza pues ya mucho antes de llegar, es decir, con la preparación en el país de origen. Por esto dedicaremos la primera parte a todo lo que hay que pensar antes de salir y cómo planificar los primeros pasos. Luego, la segunda fase es poco después de la llegada y aquí hablaremos de todos los trámites necesarios eh, al llegar a Alemania y ya hablaremos de esto más en detalle. Y finalmente, la tercera fase ya es la integración a largo plazo. Es decir, es importante entender que la integración no ocurre en un solo día, es un proceso con diferentes etapas y cada etapa tiene sus propios retos. Así que propongo que después de cada una de estas secciones, estas tres secciones, también puedan hacer sus preguntas antes de que pasemos a cada sección nueva. Bueno, hablemos entonces del proceso de integración. Aquí pues puede ver en esta imagen, hay la fase 1, que es la fase antes de llegar a Alemania. Aquí muchas personas viven esta fase pues con mucha motivación. Hay ilusión, expectativas y también muchas ganas de empezar una nueva etapa de su vida. Esta fase puede ser una fase de euforía y precisamente por eso es un buen momento para aclarar muchas preguntas y hacer las preparaciones necesarias. Es importante aprovechar esta energía antes del viaje, porque después de la llegada, muchas preguntas ya se pueden sentir más pesadas, ¿sí? La segunda fase es la de los primeros días, las primeras semanas. Y aquí también, pues aquí puede aparecer una fase de frustración o de inseguridad. Uno puede empezar a tener muchas preguntas, muchos trámites, muchas cosas que hacer y estas dudas son completamente normales. Em, Cuanto mejor esté preparada una persona antes de viajar, más fácil será enfrentar los retos de esta primera fase, o sea, esta segunda fase, los primeros días en Alemania. ¿Sí? Y por último, tenemos la fase 3 de la integración sostenible. Aquí ya no se trata solamente de prácticamente sobrevivir, sino de construir una vida estable en el trabajo, en la ciudad, en el idioma, en la comunidad y si corresponde con su familia. Bueno, entonces empecemos con la fase antes de la llegada. Pues hay varios temas que deben prepararse con cuidado. Obviamente, antes de venir, tiene que tener su visado. Y aquí importante es planificar la llegada dentro de la validez del visado y también solicitar su seguro médico,
Em, quiero mencionar algo aquí, pues es importante saber que el seguro médico empieza con el primer día de trabajo y si usted llega a Alemania un poco antes, un par de días, unas semanas antes, pues puede ser que necesite un seguro de viaje para cubrir estos días previos al inicio. En segundo lugar, con anticipación hay que organizar el alojamiento. Aquí hay dos posibilidades. Se puede empezar con una vivienda temporal amueblada, por ejemplo, por algunos meses, o si no, también se puede buscar una vivienda permanente a largo plazo. Pero ojo, aquí organizar ese tipo de vivienda desde el extranjero es muy difícil. Los que ya están aquí en Berlín saben que la búsqueda de, de alojamiento es bastante, es muy, muy difícil y organizar esta vivienda con antelación pues puede ser un problema muy importante. Quiero mencionar aquí también que si uno encuentra ofertas online, pues tiene que tener mucho cuidado, pues hay mucho fraude y no se deberían nunca hacer transferencias antes de firmar un contrato fiable. O sea, quiero decir que hay que tener mucho cuidado. Lo, lo- Además, es importante también que uno consiga un alojamiento en el que uno se puede registrar en la oficina municipal o en el Bürgeramt, es decir, la Anmeldung. Esto es muy importante porque la registración en la oficina municipal es como el primer paso para todo tipo de otras cosas que son necesarias para el empleador. Y aquí con eso tiene que tener cuidado, especialmente si al principio, por ejemplo, se vive con amigos o familiares, porque se necesita un certificado del propietario que se llama Wohnungsgeberbestätigung. Sin ese documento, pues no se puede registrar en Berlín. Am, lo que también quiero decir es que se puede pedir una cita con antelación y que se puede reservar online en el enlace que le estoy dando aquí. Am, pero sobre todo también quiero decir que el empleador le debería ayudar con esta búsqueda de empleo. Es muy razonable preguntar al empleador qué apoyo puede ofrecer para la llegada y sobre todo para encontrar una vivienda. Luego, obviamente es importante estar en contacto con el empleador para planificar la fecha de llegada y la incorporación en la institución. Em, Sería bien preguntar al empleador si tiene una carpeta digital de bienvenida o otras medidas de apoyo. Por ejemplo, como ya dijimos, la búsqueda de vivienda o un billete de transporte público, etcétera. En todo caso, antes de llegar, pues es súper importante estar en contacto regular con el empleador. Y finalmente, pues también quiero mencionar que em, el aprendizaje del alemán es muy, muy importante, que una buena preparación de verdad vale la pena, pues no se debe subestimar la necesidad de buenos conocimientos del idioma. No se trata solo de aprobar un certificado, sino de poder comunicarse en situaciones reales de trabajo. Bueno, esos son los puntos que a mí se ocurrieron, o sea, los puntos más importantes antes de salir de su país. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de esta sección. Es bastante claro. Yo Bueno, creo que sí, pero me sí, gustaría agregar algo. sí,
todo lo que Elizabeth, de pronto ya la mayoría de los que están en la reunión ya están acá en Alemania, Aquí, pero como va a quedar sí, en YouTube, sí. sí me gustaría enfatizar en el tema del contrato de arrendamiento Mm, para las personas que no vienen con una empresa de reclutamiento, pues porque ya la empresa de reclutamiento se encarga con el hospital de adecuarnos el apartamento, el tema de los billetes. Hay muchas personas que se dedican a buscar la vivienda por Facebook, Marketplace o este tipo de plataformas que se han visto envueltas en estafas. Muestran las llaves, supuestamente, incluso envían contratos de dudosa procedencia realmente. Entonces es muy importante asegurarse de esto. Hay organizaciones, bueno, no sé, hay muchas organizaciones en las que podemos ayudar un poquito verificando. No puede ser nosotros, el centro de asesoramiento, pues no, porque tampoco es para eso, pero hay muchas otras organizaciones que podrían guiarnos para poder verificar que el contrato sea es válido. verídico. Entonces, por favor, no hacer transferencias de dinero si no se encargan de verificar que es un contrato real. Sí, exacto, es muy, muy importante. Y hasta contratos que parecen reales a veces, pues son fraudes. O sea, es y sí, por eso una buena idea es de verdad venir con una vivienda temporal al principio, un par de meses, y ponerse a buscar aquí en Berlín para que uno pues se encuentre, o sea, pueda visitar la vivienda y conozca al propietario o a la gente y ya es en todo caso, es un tema bastante Sí, difícil y yo creo que el empleador de verdad debería ayudar, porque además cuando uno llega, pues la búsqueda también es muy intensa, ¿sí? Entonces, eh, si uno tiene que trabajar, tomar clases y hacer todas esas cosas y además encontrar una vivienda, pues es súper difícil. Pero también si tienen alguna duda, pues se pueden también dirigir a nosotros y podemos ver si podemos ayudar o mandarles contactos para otros centros de asesoramiento. Bueno, pues pasemos entonces a la segunda fase que es poco después de la llegada. A ver, bueno, ¿cuáles son las cosas más importantes en las primeras semanas después de la llegada en Berlín? Bueno, primero hay toda una serie de trámites administrativos que hay que hacer y mejor es hacerlas inmediatamente. Hablaremos de todos estos trámites en más detalle. Y después hay una serie de cosas que uno puede esperar del empleador. Primero sería la gestión de la llegada, es decir, en teoría el empleador debería ocuparse de esto. Después el onboarding y la gestión de incorporación en su trabajo. Es decir, debe existir una estructura clara para recibir a las nuevas personas. Esperamos que haya unos días de bienvenida y, como ya mencioné, una carpeta digital de bienvenida. Después se necesitaría un plan de incorporación, es decir, que se espera que se le expliquen qué se espera de usted, quién la acompaña, cómo se organiza su aprendizaje en el puesto de trabajo, etcétera. Y finalmente, pues los cursos de idioma que se deben seguir hasta tener el nivel B2. Y obviamente también más allá del B2, porque es pues fundamental que tenga buenos conocimientos. Y también importante, no se debe perder de vista el reconocimiento profesional. Bueno, empecemos entonces con todos los trámites administrativos. El primer paso, como ya lo mencioné, es el empadronamiento en el Bürgeramt, que es la Anmeldung, y que se hace idealmente justo después de la llegada, eh, porque muchos trámites dependen de la dirección registrada.
Después de la Anmeldung, usted recibirá el número de identificación fiscal, que también se llama Steuer-ID. Lo recibirá por correo y este es muy importante para el empleador, así que hay que mandárselo lo más pronto posible. El tercer paso sería abrir una cuenta bancaria y enviar el IBAN al empleador para que se pueda pagar el salario. Y también hay que enviar el número de seguridad social al empleador cuando esté disponible. Este número de seguridad social lo recibirá de la seguridad social. Luego, también en ciertos casos es importante pensar en el permiso de conducir, porque el permiso de conducir que usted trae de su país puede usarse en Alemania durante 6 meses solamente y después se debe convertir. Esto puede ser importante para, por ejemplo, en el servicio ambulatorio, cuando puede ser que uno tenga que conducir. Aquí también le dejo el enlace donde puede hacer una cita para solicitar el cambio de su permiso de conducir. Luego, cosas como la tarjeta SIM, un abono mensual para el transporte público, son detalles, pero es importante equiparse bien. Y además, existe en Alemania la contribución obligatoria para la radio y televisión pública, que se llama Rundfunkbeitrag. Es importante pensar en eso porque esto es obligatorio. Se paga una vez por hogar y no por cada persona. Y finalmente, hay que pensar en convertir el visado en un permiso de residencia. Me parece que como muy pronto se puede convertir 6 meses antes de que venza el visado. Pero como es difícil conseguir las citas, pues más vale no hacer esto en último momento, pero pedir una cita con la oficina de extranjería con antelación. Bueno, pasemos entonces al onboarding y la gestión de la incorporación. El proceso del onboarding, pues es un proceso bastante largo que empieza con la firma del contrato hasta el fin del periodo de prueba. ¿Qué se espera entonces del empleador? Pues que haya un plan para la primera semana y el objetivo aquí sería que el profesional de enfermería se pueda integrar bien. Eso significa que pueda entender la estructura de la institución, conocer el equipo, comprender sus tareas, recibir acompañamiento y desarrollar seguridad en el trabajo. Un buen onboarding llevará a alcanzar rápidamente el pleno rendimiento y también aumentará la motivación y la satisfacción a largo plazo. Además, también favorece el desarrollo profesional y la lealtad al empleador. Obviamente también esto puede llegar a una recomendación del empleador. Así que es súper importante recibir del empleador una lista de verificación para el onboarding. Una persona nueva necesita orientación, bienvenida y acompañamiento. No basta con decir aquí está su puesto, empiece. No, la integración requiere toda una estructura. Ya mencioné la carpeta de bienvenida. Es una herramienta muy útil para la llegada y a ver, ¿qué debería contener esta carpeta de bienvenida? Debe tener todo tipo de fuentes de informaciones importantes para empezar en Berlín.
Por ejemplo, empezar con la lista de autoridades competentes, desde la oficina de extranjería hasta la inscripción en la guardería, por ejemplo. Eh, Debería contener apoyo a través de redes, municipio y centros de asesoría. Debería contener información sobre la empresa, información regional y local y materiales como una tarjeta SIM, abono mensual, horarios, etcétera, y accesos a sistemas internos y eventos. Posiblemente también grupos de Facebook o redes sociales que puedan ayudar a la persona a integrarse. A nosotros nos parece que es muy importante eh, que esta carpeta de bienvenida sea de versión digital y que se debería enviar a las personas de enfermería, pues antes de viajar. Em, Debería incluir apoyo específico de la empresa y también apoyo social. Bueno, y también, pues importante, es no perder de vista el proceso de reconocimiento. Em, Ya sabemos que la llegada y el comienzo de trabajo son muy intensos, pero no hay que olvidarse de este proceso que es muy importante. A ver, ¿cuáles son las preguntas más importantes? Son en qué punto está en el proceso de reconocimiento. Le falta todavía el B2 o el examen de lenguaje profesional de enfermería. Ha decidido si va a hacer un curso de adaptación o una prueba de conocimientos. Hay que revisar los plazos y las fechas y luego más tarde, tras aprobar la medida, el curso de adaptación o la prueba de conocimiento, pues hay que todavía solicitar al AGESO el certificado, es decir, la autorización para poder trabajar como profesional de enfermería. Pues solo con este certificado es posible trabajar plenamente como profesional de enfermería reconocido. Em, y tampoco no hay que olvidar que al recibir la autorización profesional, pues todavía se deberá cambiar el permiso de residencia para poder trabajar como profesional será el artículo 18A. Bueno, aquí pues eso sería todo para la segunda parte, l- los primeros días, es decir, las primeras semanas después de llegar. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Ya llegaron todos a Alemania, sí, los que Yo están creo. presentes y Sí, pasaron por eso, ¿no? Ya sí. pasaron por el... Mm, Por eso sí quiero hacer énfasis en lo importante que es el Ameldum, porque mm, sin eso no podemos abrir una cuenta de banco, no podemos tener seguro, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, mm, las personas que están llegando, por favor, asegúrense de hacer el Ameldum lo más pronto posible. Con el exacto. mismo Ameldum, a partir de eso, llegará una avalancha de cartas de diferentes cosas, entre esos estoy a Numa, que también será para todo. María Camila, ¿tienes alguna pregunta? Hola, buen día. Buen día. Disculpa, yo aún no llego a Alemania, yo estoy en mi Ok. proceso apenas acabé de presentar, voy para Berlín con IT y acabo de terminar mi B1 y estamos en el proceso creo que el mes siguiente de viajar. Entonces, pues toda la información que me están dando sí es nueva, pues no es nueva para mí, ya la conozco como por videos y por cositas así pequeñas, Ujú. pero pues no lo he hecho aún todavía. Y mi duda es, yo aún no sé si mi empleador me va a dar esta carpeta. ¿Ustedes tienen en algún lugar de pronto algún modelo de esa carpeta en caso de que mi empleador no me la dé, yo pudiera acceder a esa información? Esa carpeta, si no estoy mal, es interna, es de tu empleador Mm, con las actividades que tú vas a realizar y todo lo que concierne a tu trabajo. Creo que no estoy mal, a eso se refiere Elizabeth. exacto. O sea, yo
hacemos hincapié en eso porque eso es lo que el empleador debería hacer. Pero me parece que en la página web del Make It in Germany también hay una carpeta, Make It in Germany. Creo que también hay una carpeta digital con todo tipo de informaciones. Yo en mi experiencia te recomiendo Gracias. que si no te la entregan, la preguntes, Sí, porque es exacto. muy importante que tú sepas cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus derechos, cómo debes reportarte o a quién debes reportarte en caso de que en algún momento te enfermes. También con el GOEP te recomiendo que si vas a continuar las clases acá, te asegures de que no vas a tener que trabajar primero, como en el caso de algunos, que me incluyo, que trabajamos 8 horas y después de esas 8 horas laborales teníamos que ir a hacer un curso de alemán. Mm, Eso no se lo recomiendo a absolutamente nadie, es agotador y uno no aprende absolutamente nada. mm, Pero sí en la carpeta deben darte las indicaciones de tus actividades, a quién te debes dirigir, cuáles son tus derechos, cuál es el porcentaje del pago de las horas, a partir de cuántas horas te pagan estos, cuáles son los beneficios que tú tienes si cambias un turno o si te piden un turno adicional. Todo eso es importante saberlo, empaparse de absolutamente todo. Haz de cuenta que es un empleo normal. Yo sé que tenemos en mente que es un país supremamente organizado, pero en algunas ocasiones no. Entonces, como decimos allá, tenemos que ser avispados. mm. Bien dicho. Sí, porque se pone muy pesado, sobre todo una vez que uno llega a Alemania y se ve con este avalanche de trámites, y puede ser muy frustrante. Así que una buena preparación con antelación, pues puede ayudar un montón. Y un guía así que pueda servir, pues puede salvar vidas, sí. Pero también quiero decir que nosotros estamos aquí para ayudar el proceso y con cualquier duda nos pueden escribir, nos pueden llamar y tratamos de darles una guía para todo lo que hay que hacer, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, pues podemos pasar a la tercera fase, que es la integración a largo plazo. Bueno. A ver, la tercera fase, pues, es la integración sostenible. Em, bueno, en primer lugar, pues, necesitamos una cierta integración social, es decir, asociaciones, organizaciones, voluntariados, pueden también ser actividades culturales, deporte, comunidades religiosas, redes profesionales o grupos de personas con experiencias similares. O sea, importante integrarse de manera social. Después, muchas personas vienen primero solas. No, perdón, quería decir primero, Berlín es una ciudad grande y diversa, pero también puede sentirse muy anónima. Por eso es importante buscar espacios de contacto. Después, también hay la formación continua y los cursos de idioma. em, Y finalmente también hay la reagrupación familiar. Pues muchas personas vienen primero solas y después quieren traer a sus familias. Este tema requiere mucha planificación porque hay una serie de requisitos para que puedan venir los familiares. Y vamos a hablar de estas cosas. Bueno, ¿cómo pueden ayudar las redes sociales en la integración? Bueno, las redes sociales pueden ser muy útiles, especialmente al principio, pues pueden ayudar a encontrar informaciones, grupos de apoyo, comunidades en el propio idioma o actividades en Berlín. Así que nosotros pensamos que es una buena idea conectarse así con diferentes grupos y si alguien aquí tiene sugestiones, pues podrá compartirlas en el chat.
Veamos entonces la reagrupación familiar. A ver, es decir, hablemos de cómo conseguir el permiso de residencia por motivos familiares. ¿Para quién es este tipo de permiso? Por ejemplo, para los cónyuges, para los hijos menores de edad, em, o también hay la posibilidad para otros familiares, por ejemplo, hijos adultos, abuelos, hermanos, pero estos se pueden solo hacer en una decisión caso por caso, porque no es lo normal poder traer a otros familiares. O sea, puede ser, por ejemplo, por regulación de casos de especial dificultad. Ah, hace 2024 también hay la posibilidad de traer los padres y o los suegros. Aquí el requisito sería una residencia permanente en Alemania y importante saber que solo si uno ha pedido el permiso de residencia después de marzo de 2024, porque es una nueva ley que permite a uno traer a sus padres o suegros. Importante también saber que para traer a su familia ya uno debe ser un profesional reconocido. Los profesionales que todavía están en el proceso de reconocimiento, pues solo lo pueden solicitar caso por caso. Es más difícil. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, se necesita que la persona principal tenga un permiso de residencia válido, ¿sí? Además, se exige una vivienda suficiente. Para el cónyuge ese no es tan importante, pero si uno trae familia, pues hay ciertas reglas. Uno tiene que presentar un contrato para una vivienda y ahí dice, por ejemplo, 12 metros cuadrados superficie habitable por cada familiar mayor de 6 años, 10 metros cuadrados superficie habitable por cada familiar menos de 6 años y las habitaciones auxiliares deben poderse usar en común. Además de esa vivienda, hay que tener una garantía de medios de vida, es decir, los gastos de manutención, que deben ser la tarifa habitual que se llama el Bürgergeld y los gastos de vivienda. Y hay que garantizar que uno no usa fondos públicos y que tiene seguro médico suficiente. Para los conocimientos de alemán, los cónyuges no necesitan ningún conocimiento de alemán, pero obviamente si también quieren trabajar en Alemania, pues igual será importante tener conocimientos. Para hijos que son mayores de 16 años, en ciertos casos se requiere el C1. Veamos entonces, por ejemplo, un ejemplo de una reagrupación familiar. Por ejemplo, imaginemos un profesional de enfermería colombiano o colombiana de 40 años que viaja a Berlín y quiere traer su cónyuge de 44 años y un hijo o una hija de 9 años. La vivienda tendrá que tener un mínimo de 36 metros cuadrados de superficie habitable. Eso será el mínimo. Para los medios de vida, habrá que cubrir los gastos de vivienda. Digamos, un piso de 2 habitaciones en Berlín actualmente puede costar alrededor de 1.400 euros. No quiero decir que no se pueda conseguir más barato, pero es difícil. Esto aquí es un ejemplo. Para 2 personas adultas también se necesitan los gastos de manutención, que son 506 euros. Para el niño serán 390 euros, o sea que se necesitará neto, se necesitará 2.300 euros más el seguro médico para poder pedir este permiso de residencia, de reagrupación familiar. Em, para los conocimientos de alemán, en este caso
no son necesarios ni para el cónyuge ni para el hijo. ¿Qué más hay que tener en cuenta cuando se viene con hijos? Bueno, en primer lugar, obviamente la búsqueda de guardería y de escuela. Es muy, muy importante saber que en Alemania existe la escolarización obligatoria, es decir, que después de la registración en el Bürgeramt, las escuelas se pondrán en contacto con usted porque será obligatorio mandar su hijo a la escuela. Si faltan conocimientos de alemán, los niños se integran en clases de bienvenida. Y aquí también quiero decir algo que es muy importante porque en general a los padres les es muy importante la educación de sus hijos y de pensar en no perder tiempo. Es decir, si los niños no hablan alemán, pues en estas clases de bienvenida solo aprenderán alemán. O sea que de todas maneras habrá un cierto tiempo que perderán en su escolarización, porque solamente se ponen en las clases regulares una vez que hablan suficientemente alemán. Em, También es importante pensar en solicitar el Kindergeld, que es dinero que toda familia puede recibir por tener hijos, pero este Kindergeld solo se puede solicitar cuando ya existen los permisos de residencia. También importante saber es que para ir a la guardería se necesita un vale de guardería que se llama Kita-Gutschein, que se solicita en la oficina de bienestar infantil, llamado Jugendamt, del distrito mismo donde uno vive. Y sin este Kita-Gutschein, pues no se puede empezar en la guardería. O sea que es también súper importante solicitarlo lo más pronto posible. Y también no hay que olvidar que los niños tienen que atender una visita médica antes de comenzar en la escuela o en la guardería y que se debe obtener un certificado médico para poder ir a la escuela o a la guardería. También quiero mencionar que la vacuna contra el sarampión es obligatoria en Alemania. O sea que todas estas cosas hay que pensarlas con antelación. Bueno, por último, quiero pues decirles que pidan ayuda en caso de dificultades, pues nosotros en el Centro de Asesoría de Berlín estamos aquí y podemos orientarles en temas relacionados con el reconocimiento, la llegada a Berlín y el permiso de residencia. Todo tipo de preguntas que tengan, pues estamos aquí para ayudarles. También se puede dirigir a la BEMA, que se llama Faire Integración, que es un centro de asesoramiento en donde se le puede orientar con problemas de tipo derecho laboral o situaciones de conflicto con el empleador. Nosotros este tipo de preguntas no las podemos recibir, pero en el BEMA tendrá asesoramiento para esto. Y por último, también quiero mencionar que hay ayuda en caso de discriminación, todo tipo de discriminación. Para todo tipo de discriminación hay centros de asesoría. Y si alguien pues vive una situación difícil, es importante saber que hay apoyo y que no se está solo. Aquí pues tiene todos los enlaces para estos centros. Bueno, para terminar, queremos invitarles a mantenerse al día con las informaciones de la BEFAP. También hay una serie de podcasts sobre la integración de profesionales de enfermería internacionales en Alemania. Y estos podcasts también están disponibles en español. O sea, el original es en alemán, pero se pueden escuchar en inglés, español o en francés también. El último podcast acaba de salir. Es muy interesante, pues habla de la contratación justa
como primer paso para retener al personal. Y aquí también le dejo el enlace para este podcast que se lo pueden escuchar. Bueno, y ahí ya llegamos al final de esta presentación. Aquí también le quisiera pedir su ayuda, pues nos ayudaría mucho si sacaran sus celulares y escanearan el código que ve en la pantalla para responder a estas preguntas. Pues nos ayudaría mucho para preparar otras posibles presentaciones. Elizabeth, ¿podrías colocar en el chat el nombre del podcast? Sí, Si lo están el preguntando, por enlace, favor. Sí, sí, lo voy a hacer. Cuando deje de compartir la pantalla, pues entonces pongo, perfecto. sí, exacto. Y bueno, pues también podríamos tenemos todavía tiempo para más preguntas. Si todos están listos ya con el feedback, pues pasaría a la última slide. Bueno, muchas gracias por su participación y colaboración. Y obviamente con gusto le apoyamos en su camino. Esperamos que esta información pues les ayude a llegar y empezar bien en Berlín. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla y podemos a ver si hay algunas más preguntas. Bueno, al parecer todo está muy claro. Todo está todo muy claro. Yo sí Bueno, quería pues decirle sí. a María Camila, creo que es María Camila que todavía no está por acá, ¿verdad? No sé si tienes familia, pero un punto muy importante en el momento de la reunificación con la pareja es que deben estar obviamente casados. Alemania no admite la unión libre en parejas del mismo, en parejas heterosexuales. Y lo más importante es que debes tener 2 años de casados antes de solicitar la reagrupación familiar para tu cónyuge. Te lo digo de manera en experiencia, porque a pesar de tener hijos de 6 años, con mi esposo tuvimos que, bueno, la visa no fue aprobada porque nosotros no estábamos casados. Es Mm, decir, yo fui y me casé y en el momento en que la solicité, creo que teníamos alrededor de 1 año de casados o unos cuantos meses y la visa fue rechazada. Entonces es muy importante ese tema. Y también es claro que muchas de las personas que reciben las documentaciones de nuestro caso, de los casos de nosotros, los profesionales, y de todas, es una lotería, ¿no? Es una lotería, puede que alguno te lo deje pasar o como puede que otro no te lo deje pasar, pero entonces es mejor hacerlo de la forma reglamentaria. Em, en el caso de los niños, en el momento en el que llegan, lo primero es el Anmeldung, después registrarlos en el Schulamt. Eso lo puedes conseguir en internet o lo puedes preguntar con nosotros o con Elizabeth. Y ahí el Schulamt te va a dar los pasos para que puedas ingresar a la escuela. Y como ella ya lo dijo, si no tiene conocimientos, va a la Willkommensklasse. Y bueno, te perdería un poco de tiempo para las verdaderas clases. Entonces, lo mejor sería empezar a introducir a los niños en el idioma cuando uno ya tiene pensado venir a Alemania. No siendo más, no más preguntas. Yo quiero agradecer de Elizabeth. Qué información tan completa, de verdad que sí. Yo hubiese estado agradecida de haber tenido la oportunidad de recibir esta información antes de llegar y uno poder tomar decisiones. Em, Esperamos poder ayudar a muchos compañeros, no solo colombianos, también de todos lados de Latinoamérica. Cualquiera que necesite colaboración de la red o colaboración de ustedes, aquí estamos. Nos pueden escribir al correo. En el chat les coloqué tanto el correo de Elizabeth como el correo de la red.
Nosotros también tenemos un podcast, se llama Salud sin Fronteras y más. Vamos para nuestra segunda temporada que ya se grabó, las otras temporadas ya están disponibles tanto en YouTube como en Spotify. Y bueno, muchísimas gracias a los que siempre nos han acompañado, Pedro, Juliana, a todos. De verdad, muchísimas gracias y aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan y Lady. Y si tienen más preguntas más tarde, porque claro, las preguntas van saliendo cuando uno se va preparando, pues también nos puede contactar, obviamente. Bueno, felices vacaciones a todos, Sí, a los que se van de vacaciones. y tengan buen Eh, verano, sí. y feliz Día de la Independencia para nosotros los colombianos. Ah, bueno. ¿Cuándo fue? Ya fue el. Hoy, es hoy. Oh, es hoy. Ah, Sí. ok. Bueno, Chao. bueno, chao, Tense.